El siguiente apartado que vamos a tratar es tipos de circuitos. Es probablemente uno de los apartados más importantes porque es el que vamos a necesitar para resolver la mayor parte de los ejercicios que planteemos en este tema. Entonces vamos a intentar que nos queden claros los conceptos. Esta es la explicación que ofrece vuestro libro. No me gusta demasiado, básicamente porque lo explicó mejor en segundo y entonces en tercero lo da por hecho que ya tenéis estos conocimientos adquiridos. Entonces, primero, nos tiene que quedar claro que vamos a encontrarnos con dos tipos de circuitos: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Vamos a empezar a explicar los circuitos en serie. Podéis echar mano, ¿vale?, de los apuntes que os dejé en el aula virtual. Vale, vamos a hacer la simulación y luego volveremos sobre estos circuitos. Vamos a empezar a diseñar lo que sería un circuito en serie. Un circuito en serie se denomina aquel en el que los elementos receptores se encuentran unos a continuación de otros. Esto lo vamos a ver de tal manera que si yo tengo un generador, un elemento de control, y ahora añado los receptores, que en mi caso van a ser pilas, las pilas van a estar conectadas de tal manera que la salida de una va a estar unida a la entrada de la siguiente. Entonces, si yo ahora conecto, salgo del generador, de la batería, me voy al interruptor, voy a la primera pila, de la primera pila voy a la segunda y de la segunda voy a la tercera. Y aquí unimos. Entonces esto es lo que os quieren decir por lo que se entiende por un circuito en serie. En un circuito en serie todos los receptores se encuentran uno a continuación del otro y la corriente no cuenta más que de un único camino para circular. ¿Qué pasaría ahora si nosotros accionamos el interruptor? Las tres bombillas se encienden, pero no alumbran todo lo que deberían alumbrar. ¿Por qué? Porque el voltaje de la pila no es suficiente como para alimentarlas. Y vamos a ver el por qué. Nosotros sabemos que tenemos dos aparatos de medida. Uno, el amperímetro, que se utiliza para medir corriente, y otro, el voltímetro, que se utiliza para medir voltaje. Vamos a ver qué pasa si nosotros colocamos un amperímetro en este circuito. Solamente tenemos un conductor, una rama única del circuito, entonces toda la corriente va a circular por aquí. Recordamos que los amperímetros se colocan en serie, por lo tanto abrimos el circuito y ponemos el amperímetro para que mida la corriente que circula por este circuito. Al cerrar, comprobamos que la corriente es de 30 miliamperios. Estos 30 miliamperios van a circular por cada una de las bombillas, por cada uno de los receptores de este circuito. Y esta es la primera de las claves de los circuitos en serie. En los circuitos en serie, la intensidad que circula por cada uno de sus elementos va a ser la misma y va a ser igual a la intensidad que circula. ¿Vale? Si esto fuera la resistencia 1, la intensidad que la atravesaría la llamaríamos intensidad 1 y va a ser la misma que la intensidad que circularía por esta resistencia que llamaríamos resistencia 2, que sería la intensidad su2, y lo mismo para la 3. Es decir, la intensidad que circula por el circuito es la misma. ¿Qué pasaría si nosotros colocamos voltímetros? Imaginaros que nosotros los voltímetros, recordamos, se ponen en paralelo, que colocamos aquí un voltímetro, que colocamos aquí otro voltímetro, a ver si nos deja. Igual es que tenemos que poner la pila un poquito más abajo. Esto iros fijando para cuando vosotros tengáis que diseñar los circuitos. Colocamos aquí el otro voltímetro y colocamos aquí, a ver si este no nos vale, colocamos aquí
el otro voltímetro. Siempre en los bornes. ¿Y qué va a pasar ahora? Si le damos, vemos que todos nos marcan 3. ¿Esto qué quiere decir? Que los 9 voltios de la pila se nos han repartido de forma equitativa en las 3 bombillas, porque las 3 son iguales. Si tengo 9 voltios a repartir entre 3 receptores que son iguales, pues va a ser 3 voltios en cada una de ellas. Estas pilas suelen funcionar a 3,5, por lo tanto no pueden alcanzar su máximo brillo, no les es suficiente el voltaje que reciben. Y esta es la otra característica de los circuitos en serie. En los circuitos en serie el voltaje total se reparte entre los distintos receptores. Esto es lo que quiere decir cuando ponemos la fórmula del voltaje total es igual a V1, lo que ha recibido este, más V2, lo que ha recibido este, más V3, que es lo que ha recibido este. ¿Y qué pasa con la resistencia en estos circuitos? En estos circuitos, para calcular la resistencia total del circuito, la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias individuales. Si nos vamos a los apuntes que os dejé, comprobamos lo que nos dicen. Si tenemos un circuito en serie, lo que habíamos dicho es aquel que tiene los receptores colocados uno a continuación del otro. Aquí, y muy importante, si una de estas bombillas fallase, si yo quito esta bombilla, se está abriendo el circuito y por lo tanto ninguna de las demás funcionaría. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Cuando un elemento falla, ninguno de los demás puede funcionar. El voltaje de la pila se reparte entre todos los conectores. Lo hemos visto, los 9 voltios se van a repartir entre los distintos elementos o los distintos receptores que tengamos. Y la intensidad que lo atraviesa va a ser la misma para todos, ya que la corriente solo tiene un único camino. Si por aquí, de aquí salen 30 miliamperios, por aquí pasan 30 miliamperios, por aquí pasan 30 miliamperios y por aquí pasan 30 miliamperios. Y estos serían los circuitos en serie.